Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos obteniendo el máximo valor de nuestro tiempo invertido en la lectura de libros de negocios? ¿Cuáles son las estrategias para maximizar el beneficio de la lectura de un libro de negocios y cómo pueden mejorar nuestra experiencia de lectura y nuestro rendimiento en el mundo de los negocios? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Prácticas Empresariales Podcast. Un espacio dedicado a ti. En cada episodio abordaremos temas de negocios, tecnología y emprendimiento que de forma permanente son motivo de análisis, reflexión y discusión. Conectamos con todos aquellos que hoy desarrollan e implementan mejores prácticas empresariales para compartirlas contigo. No olvides que para compartir el conocimiento se requiere de la interacción y de procesos informales de aprendizaje, tales como la conversación, historias y la integración a comunidades. Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestro conductor e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! En el acelerado mundo de los negocios, el tiempo es un recurso valioso. Como líderes y profesionales buscamos constantemente formas de maximizar nuestra eficiencia y rendimiento. Una de las maneras para crecer y aprender es a través de la lectura de libros de negocios. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que estamos obteniendo el máximo valor de nuestro tiempo invertido en la lectura? En su artículo ¿Cómo maximizar el valor de un libro de negocios?, Tim Clark nos ofrece una guía práctica para extraer el máximo beneficio de la lectura de un libro de negocios. Desde definir un propósito y un plan de lectura hasta desafiar la tesis del libro y aplicar lo aprendido. Clark nos proporciona las herramientas para transformar la lectura de un libro en un ejercicio de eficiencia y crecimiento. Acompáñanos mientras exploramos estas estrategias y descubrimos cómo podemos mejorar nuestra experiencia de lectura y, en última instancia, nuestro rendimiento en el mundo de los negocios. Vayamos al tema, ¿estamos listos? Y comenzamos. Leer un libro de negocios no es un ejercicio de estética literaria, sino de eficiencia. El objetivo es maximizar el retorno de la inversión en tiempo. Tim Clark nos invita a considerar la anatomía de un libro de negocios típico que generalmente incluye conceptos clave, datos y estadísticas, herramientas y ejemplos. El objetivo es extraer ideas que aumenten nuestro juicio y habilidades para mejorar el rendimiento. Clark identifica 3 grupos de personas que escriben libros de negocios: practicantes, investigadores y asesores. Cada uno aporta su propia perspectiva y experiencia, pero es importante recordar que más de 1000 nuevos libros se publican cada mes solo en los Estados Unidos. Por lo tanto, es crucial tener un plan de lectura y saber cómo extraer el valor de los libros que elijamos. Indudablemente, uno quisiera a veces, tiene uno la idea de poder leer permanentemente lo que está saliendo en el mercado editorial, pero bueno, es una tarea que resulta casi imposible. En la fase de comprensión, Clark sugiere comenzar con un propósito y un plan de lectura. Luego, leer la introducción para evaluar la inversión de tiempo potencial y también advierte
sobre los libros largos que intentan establecer validez con volumen, recordándonos que la claridad es poder. En la fase de absorción, Clark nos anima a desafiar la tesis del libro y a ser críticos con el contenido. Después de leer la introducción, debemos decidir si el libro vale la pena que lo leamos y si vale solo la pena hojearlo o simplemente descartarlo. No necesariamente todas las lecturas deben de llevarse a cabo si definitivamente no cumple con parte de las expectativas que en un momento dado nosotros tenemos. Finalmente, en la fase de aplicación, Clark sugiere cosechar el libro, es decir, resumir y anotar los puntos clave e ideas importantes. Luego, debemos buscar un caso de uso para aplicar lo que hemos aprendido. Clark concluye su artículo con una reflexión sobre la calidad versus la cantidad. Nos recuerda que el retorno de la inversión en tiempo se mide por el cambio de comportamiento positivo y la aplicación de herramientas para producir mejores resultados, no por la cantidad de libros que hemos leído. Entonces, ¿estás listo para maximizar el valor de tu próximo libro de negocios? Veamos a detalle la sugerencia que podríamos considerar a nivel de una guía. Primer punto, comprensión. Define un propósito y un plan de lectura. Antes de comenzar a leer, define qué es lo que esperas obtener del libro. ¿Quieres informarte sobre una decisión, analizar una situación o desarrollar una habilidad? Un plan de lectura te ayudará a mantener el enfoque y a optimizar tu experiencia de aprendizaje. Lee la introducción. La introducción de un buen libro de negocios debería ser una comprensión del todo, densa en ideas y que presente el argumento principal de manera coherente y atractiva. Si la introducción no te proporciona una visión relevante, es posible que el libro no valga la pena. Cuidado con la validez por volumen. Algunos libros intentan establecer su validez a través de su longitud. Si el autor no puede llegar a puntos, probablemente no conozca bien el punto que en un momento dado debería de definir. La claridad es poder y la claridad significa brevedad. Segundo punto, absorción. Desafía la tesis. No hay una única respuesta definitiva o fuente autoritaria en ningún tema de negocios. Incluso, si confías en el autor, los datos, el argumento o las reseñas, compromete a ser la oposición leal. Discute con el autor y nunca externalices tu pensamiento crítico. Lee, ojea o descarta. Después de leer la introducción, decide si el libro vale la pena leer, si solo vale la pena hojearlo o si debes descartarlo. Si en algún momento sientes que la relación costo-beneficio de continuar no es la que esperabas, no dudes en abandonar el libro. Tercer punto, aplicación. Cosecha el libro. Si un libro vale la pena leer, vale la pena resumir y anotar los puntos clave e ideas importantes. Luego, busca un caso de uso para aplicar lo que has aprendido. Rechaza la cantidad. No se trata de cuántos libros has leído, decíamos hace un momento, sino a la calidad de los libros que has leído y de cómo has aplicado lo que has aprendido para producir mejores resultados. En síntesis, la clave para extraer el máximo beneficio de un libro de negocios es tener un enfoque claro, ser crítico y aplicar lo que has aprendido. ¿Estás listo para poner en práctica estas estrategias en tu próxima lectura? Para cerrar, quisiera hacer referencia a otro autor destacado,
Mortimer Adler. En su obra ya clásica Cómo leer un libro, Adler presenta una perspectiva fascinante al indicar que existen varios niveles de lectura. Es esencial que tengamos en cuenta estas diferencias entre los niveles de lectura, ya que pueden contribuir significativamente a mejorar nuestras destrezas lectoras. Veamos cada una de ellas. En un primer nivel tenemos lo que se denomina lectura primaria, también conocida como lectura básica. Es el nivel de lectura que aprendemos en nuestros inicios. Involucra la comprensión de las palabras y frases en una página y es el primer paso para entender un texto. En un segundo nivel tenemos la lectura de inspección. Este nivel de lectura implica una exploración más sistemática y rápida del material. El objetivo es obtener una visión general del contenido del libro, su estructura y su propósito. Esto puede implicar leer el título, el prefacio, la tabla de contenidos, algunos capítulos y pasajes, al azar y el resumen o conclusión. La lectura inspeccional te permite decidir si quieres dedicar más tiempo a una lectura más profunda. Adler señala que es el arte de examinar de forma sistemática. En un tercer nivel tenemos la lectura analítica. Este es un nivel de lectura más profundo y cuidadoso, implica un compromiso más serio con el texto, donde el lector busca entender completamente el argumento del autor, las ideas principales y secundarias y la evidencia que el autor utiliza para respaldar su argumento. La lectura analítica puede implicar tomar notas, subrayar o resaltar pasajes y puede requerir una lectura más lenta y reflexiva. Y por último, el cuarto nivel, que corresponde a la lectura paralela. Este es el nivel más alto y el más complejo de lectura, según Adler. Implica leer varios libros sobre el mismo tema y comparar y contrastar los argumentos y puntos de vista de los diferentes autores. La lectura sinóptica permite al lector obtener una comprensión más profunda y matizada de un tema. Cada nivel de lectura tiene su propósito y su lugar, y un buen lector puede moverse entre estos niveles según sea necesario. La lectura de un libro de negocios no tiene por qué ser una tarea abrumadora o que consuma demasiado tiempo. Con un enfoque claro, una actitud crítica y un compromiso con la aplicación de lo aprendido, podemos transformar cada libro de negocios en una oportunidad de crecimiento y mejora. Recuerda, no se trata de cuántos libros lees, sino de cómo aplicas lo que aprendes para producir mejores resultados. Así que, ¿por qué no poner en práctica estas estrategias en tu próxima lectura? Elige un libro de negocios que te interese, define tu propósito y plan de lectura y prepárate para maximizar el valor de tu tiempo invertido en la lectura. Después de todo, como líderes y profesionales, nuestro objetivo es aprender y crecer constantemente. ¡Feliz lectura! Finalmente, amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo: practicasempresarialespodcast@gmail.com, o bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Recordarles que ahora este episodio lo pueden ver en YouTube o bien en diferentes plataformas especializadas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otras. Nos puedes buscar como Prácticas Empresariales Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio.